al estar presentes todos, respetando el espacio como un espacio de unidad y de consolidación y que está ajeno todo lo que se tenga en las controversias que se derivaron a la vida interna del grupo parlamentario y de la coalición. ¿Sí va a ser el vocero? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Sí va a ser el vocero? ¿Quién? ¿Usted dijo que la...? No, es Gerardo acá, el vocero. Acá está. ¿Y si va a ser el vocero? Es el Eso dijo. Diputado Mier, ¿por qué no estuvieron presentes los diputados aquí en la CONFE, los diputados afines a Marcelo Ebrard? Porque de repente se nos acumuló, miren, sigue ahí están algunos, y ya 4 o 5, ahí están, miren. Y lograron que llegara este llamado a la unidad. Así fue, por eso estuvieron, estuvimos trabajando en eso, se los comenté, va a haber reuniones posteriores la próxima semana, lo saben ellos, y fue una aproximación para consolidar la unidad al interior, primero de nuestro movimiento en torno a nuestra coordinadora que tiene ya el bastón de mando político, de organización, de coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, y se ratificó la cohesión que existe al interior del grupo parlamentario. Algunos pensaban que no era posible y sí es posible. Diputado, entonces descartan que haya una desbandada, por así llamarlo, de diputados ebrarcistas en la banca de Morena. No, yo creo que no, yo creo que hay una madurez política y hay un gran compromiso con el proyecto que iniciamos hace 30 años y que el pueblo de México nos dio la oportunidad de hace 5 años, y sería verdaderamente no fallar a una persona o a una dirigencia, sería fallarle a la esperanza que depositaron en nosotros 30 millones de mexicanos. Diputado, esa carta de todos unidos contra los de la oposición en la Ciudad de México, no la he leído. Es que Morena emitió un comunicado a nivel Ciudad de México y Morena a nivel nacional también, que para demoler la casa de Xóchitl Gálvez. ¿Lo desacredita? No, es que es un boletín oficial de Morena. Yo creo que no, yo creo que hay una posición. Yo creo que no es. Diputado, no lo conozco, pero no me creo que no lo creo posible. Oiga, coordinador, ¿y cuándo se estaría inscribiendo a la gobernación? Que se van a instalar más de 7,000 comités, ¿considera que es algo ambicioso? En Puebla ya tengo más de 6,100. Coordinador, ¿cuándo se estaría inscribiendo? Son más de 78,000. ¿Cuándo estaría inscribiendo para aspirar a la candidatura de Puebla y cuándo estaría pidiendo licencia? No sé el contenido de la convocatoria, apenas sabemos fechas, pero no sabemos en qué términos viene, ni sabemos el instrumento que tiene aprobado nuestro movimiento, que es la encuesta, cómo se va y cuándo se va a aplicar. En todo caso, yo esperaré a que el 18 que se emita la convocatoria, la voy a revisar de manera puntual en 2 lecturas. Una, la lectura conforme a lo que establece la ley versus la ley orgánica de la Cámara de Diputados y el reglamento de mis compañeras y compañeros que tenemos al interior de Morena. Yo se los anuncié ya, independientemente de lo que venga contenido en la convocatoria, yo voy a pedir la opinión de mis compañeras y mis compañeros por un asunto de principios de convicción, y creo que así debe de ser. Pero será en tanto se publique la convocatoria y después, conforme a las fechas que tengo conocimiento, el 26, de ser así, yo me estaría registrando el día 26. Diputado, ¿y quién se perfila para sucederlo en caso de que usted se vaya a la Kennedy? Cuando se dé el caso, no sé a dónde. Por eso, ¿hay algún nombre? Las encuestas, ¿qué le Las encuestas que dice, pues que voy arriba. ¿Y la doctora qué dice? ¿Qué doctora? No, ella es... No, yo no he querido ni siquiera tocar ese tema, ni me atrevería. Creo que es un tema que debe de garantizar el principio de equidad, de paridad y de imparcialidad. Y ella está convencida de esos principios y yo soy el primero que ayudaría para que fuera posible, porque de esa manera se logra la estabilidad y un proceso que no tenga sobresaltos. Gracias. En los de los mochis aprendí una ocasión cuando andaba fundando el movimiento allá, que no hay caldo que no se enfríe. Entonces ya se ha enfriado el caldo
pues empieza nuevamente a tomar forma lo que nunca se rompió. Sí había, como en todo proceso es humano, hay pasión, hay emoción, puede haber incluso en algún momento frustración o tristeza, pero frente al misticismo puro de la derrota y al liberalismo ultranza del triunfo exacerbado, está en el intermedio la posibilidad de la unidad, y eso la encontramos hoy, y nos dio mucho gusto que estuviera Claudia. Ella es un gozne como coordinadora fundamental para garantizar en esta cadena de esfuerzos, en esta unión de voluntades hombres y mujeres libres. Ella es la que garantiza ser en la cadena el gozne, el eslabón que nos mantiene unidos. Hubo ofrecimientos pues de a lo mejor alguna candidatura hizo para parejo para todos, incluidos los que se acudan al llamado que va a ser la coordinación, que ya lo expresó hoy, todos aquellos librepensadores que tengan como único propósito el renacimiento de la vida pública, la regeneración de México y el bienestar de los mexicanos, se pueden sumar a nuestro movimiento. Entonces en la convocatoria es abierta, incluidos los que ya no les guste, se sienten incómodos de militar en otros partidos, las puertas de nuestro movimiento están abiertas. Pero sin hacerle algún ofrecimiento de vénganse y aquí tienen su premio de consolación. No, eso lo decide el pueblo. ¿Sí? Todos, parejitos. Bueno, gracias. ¿Qué fue lo que se trató con la coordinación? Pues comentamos de toda la serie de falsedades que se han dicho en torno al presupuesto, cuando el presupuesto es el primer presupuesto en la historia de este país que destina más del 10 puntos del Producto Interno Bruto a infraestructura, que destina más de 776,000 millones de pesos para el bienestar de las familias. Lo que ha garantizado esta política económica y la política social, la política presupuestal, dos cosas. Primero, que haya estabilidad, como nunca en México económica. Todos los indicadores macroeconómicos son reconocidos a nivel mundial. Los organismos multilaterales, internacionales, que cuidan, vigilan el desempeño de las economías del mundo lo reconocen. Somos una de las 10 economías más potentes en México. Cuando llegamos acá estábamos por debajo del lugar 20. Entonces estar en esa posición es un reconocimiento a la política económica de México. Segundo, al tener ese reconocimiento que tiene que ver con la política fiscal, la política monetaria, podemos confeccionar un presupuesto que da la posibilidad de que con esos 776,000 millones de pesos en política social se reactiven las economías locales. El flujo que generan los programas sociales en las pequeñas comunidades, en las colonias urbano-marginales, permite que el comercio local se reactive, que se incremente el consumo. Por eso se han incrementado los niveles de bienestar. Por eso también con la política laboral de eliminar el outsourcing, de reducir las semanas de cotización en las AFORES, de garantizar un incremento permanente al salario mínimo que en términos reales ha recuperado su valor, no lo decimos nosotros, todos los estudios, ha recuperado más del 25% el valor, se ha reducido la precariedad del salario. Esa situación ha incrementado los niveles de consumo y ha permitido que la pobreza, 9 millones de mexicanos dejen de vivir en pobreza, y ha permitido también que el bienestar en México se haya incrementado en más del 20%. Eso no le gusta al fracaso, a la fábrica de pobres, a la corrupción, al endeudamiento brutal, a la poca inversión en infraestructura, a la poca generación de empleos que provocaron los últimos 30 años los gobiernos que tienen un pensamiento diferente al nuestro. Precisamente legisladores pues ya han manifestado su preocupación respecto a... Pues sí, porque ellos quisieran que regresáramos a lo de antes. No lo van a reconocer, es campaña electoral. Yo los reto nuevamente a la coordinadora del Frente que hable con ellos. ¿Cuál es la posición que van a tener en los próximos meses con relación al presupuesto de egresos? ¿Van a apoyar o no a las 30 millones de familias mexicanas? ¿O van a hacer lo de siempre, van a votar en lo general y en lo particular? ¿Se van a reservar hasta el proemio y a votar en contra de todo? ¿Y cobran
con la mano izquierda el presupuesto sus gobiernos y con la mano derecha en la tableta votan en contra. Entonces es una inconsistencia total, hay que verlo así, un desconocimiento total de la economía, ni siquiera se toman la molestia de leerlo, de conocerlo, y eso pues se van a la salida más fácil, la descalificación, porque lo leyeron, porque lo dijo alguien y apareció en el TikTok de manera aparatosa, entonces lo reproducen. Entonces tienen que tomar una decisión, o son asiduos al TikTok o son legisladores de veras. Ok, y respecto a la agenda legislativa, ¿se tocó algún tema? No, de la agenda legislativa, particularmente nos centramos a la materia sustantiva de este periodo, que es el paquete económico, la miscelánea fiscal, que no va a tener mayor modificación, de hecho ninguna, salvo la actualización conforme a los índices de inflación que reporta el Banco de México, a los criterios generales de política económica, que tampoco tiene relevancia. Ellos han discutido ahí con relación al 4.9% de déficit, que está en términos bastante más que razonables frente a los déficits que había en los años anteriores, que andaban en el 8-9%, llegó a haber en alguna ocasión un déficit de más del 11%. Entonces, eso no va a tener mayor complicación. La ley de ingresos seguramente van a querer, para efectos electorales, irse al impuesto especiales, pero más con un argumento electoral que con un argumento económico, sin saber cómo pueden lesionar la economía de México, y donde va a haber un gran debate seguramente a partir de noviembre, en la primera semana de noviembre, fue cuando se esté discutiendo el dictamen que contiene el presupuesto de egresos de la Federación, donde se incluye, además del Ejecutivo, la de los otros poderes y los organismos constitucionalmente autónomos. Sí, gracias. Gracias.